Bueno, en mi ausencia en el colegio tengo que darles una clase de sucesión aritmética. Y como no encontré ningún video en YouTube que me convenza, decidí hacer mi propio video de sucesión aritmética. Entonces, bien, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es, esto de acá, esta palabra, es una tira de números. Entonces, por ejemplo, 1, 8, 9, 35, 72 y qué sé yo cómo sigue, ¿no? Esto es una tira de números, es una sucesión. Tira de números, digo, me refiero a una sucesión de números ordenados. Este es el primer término. El primer término lo vamos a llamar generalmente A1. Al segundo término, que es 8, lo llamamos A2. Al tercer término, A3, y se imaginarán cómo sigue la historia. A4, A5. O sea, llamamos A sub numerito al A sub n, por ejemplo, al enésimo término de la sucesión. Entonces, A sub 10, por ejemplo, va a representar el décimo número de esta sucesión. Entonces, nada, esas son las sucesiones, son una tira de números, solemos representarlos como la posición que ocupan A sub coso. Y lo que quiero que hablemos es de sucesión aritmética. Sucesiones aritméticas son un tipo muy particular de sucesiones, bastante sencillas y que aparecen en distintos problemas de la vida real. Una sucesión aritmética es una sucesión donde uno arranca con un número cualquiera, por ejemplo el 3, y vamos, para construir el siguiente número, vamos siempre sumando una cantidad prefijada. Por ejemplo, la cantidad prefijada va a ser, voy a poner una azul, en este caso voy a elegir que sea 4, más 4. Entonces, 3 más 4, ¿cuánto da? 7. Y para conseguir el siguiente número de la sucesión, vuelvo a sumar la cantidad prefijada. O sea, vuelvo a sumar 4. 7 más 4, 8, 9, 10, 11. Y si a este le sumo 4, a ver cuánto da, me da 15. Y así voy armándome una sucesión. 19, más 4. Bueno, y se podrán imaginar cómo sigue la cosa. Más 4, puntitos suspensivos le vamos a poner. Bien, entonces ahí tengo armada una sucesión. La llamamos sucesión aritmética, porque las sucesiones que construyo de esta manera las llamamos sucesiones aritméticas. Voy a ver si está grabando. Sí, estamos grabando. Bien, entonces una sucesión aritmética es una sucesión que construyo de esta manera. Voy a hacer otra para que se entienda. Agarro un número cualquiera para arrancar. Empecemos con 5, por ejemplo, esta vez. Y un número con el que voy a ir creciendo. Por ejemplo, puedo elegir más 7. Y entonces ahí ya, al haber elegido esas dos cosas, automáticamente tengo una sucesión. ¿Qué sucesión? 5 más 7, ¿cuánto da? Me da 12. Más 7, vamos a ponerle más 7. 12 más 7 da 17, 18, 19. Más 7, ya me estoy cansando de poner el más 7, pero es 26, me parece. Y acá se está poniendo más complicado, pero se imaginan cómo sigue la cosa. 26 más 7 son 33. No, estoy dando fruta. 4, sí. 4, 5, 6, 7, sí. 33. Y así sigue la historia. Pueden ser números negativos también. No solo pueden ser números positivos, sino también, por ejemplo, podemos empezar a restar o sumar números negativos. Si lo miras desde cierta perspectiva. Por ejemplo, podríamos agarrar el 3 y empezar a restar menos 2. O sea, nuestro número con el que vamos a ir siempre va a ser con el menos 2. Entonces me queda 3 menos 2 da 1. Si le resto 2 me da menos 1. Si le resto 2 me da menos 3. Y así seguimos. Estas son las sucesiones aritméticas, las que construyo de esta manera. Y la pregunta es, ¿podemos dar una fórmula para el enésimo término? O sea, por ejemplo, este es el... vamos con este ejemplo que puse acá, que es más lindo. Este es el término A1. El primer término.
Este era el término A2. Este es el término A3. Este es el término A4. ¿Podemos dar una fórmula para calcular, por ejemplo, el término 100? O sea, A sub 100, sin tener que ir haciendo la suma todas las veces. Yo digo que sí, porque piensan de esta manera. Por ejemplo, para hacer A3, el tercer término, ¿qué hicimos? Agarramos el primer número y le sumamos 7 dos veces. O sea, agarramos 5 y le sumamos 2 veces 7. Para hacer el cuarto término, A4, ¿qué hicimos? A fin de cuentas, agarramos el primer número, 5, y le sumamos 7 3 veces. Entonces esto es 5 más 3 por 7. Y se imaginarán cómo sigue la historia. Cuando uno hace A5 lo podemos pensar como 5 que le sumamos 3 veces 7. ¿Está bien? 4. 4 veces 7. A ver. Bueno, y uno se puede imaginar que A sub n va a ser 5 más n por 7. No. N menos 1 por 7. Esta es la fórmula para nuestro enésimo término. Entonces, si yo les pido calculen el término 100 de esta sucesión, lo que ustedes harían es poner 100 en esta fórmula. O sea, el término 100 va a ser 5 más 100 menos 1, que da 99, por 7. Y hacen esta cuenta en la calculadora, no sé cuánto da, pero háganlo, y este va a ser el resultado del término 100. Entonces acá tenemos una formulita para calcular términos de nuestra sucesión. Voy a borrar un poquito. Voy a dejar la formulita. Bien, fíjense que el 5 era el primer término, justo la borré recién, pero el 5 era el primer término de la sucesión y el 7 es el incremento que iba teniendo la sucesión. Entonces, en general, si tengo una sucesión, la fórmula, si uno tiene una sucesión aritmética, con incremento de, voy a escribirlo en azul, y término inicial, vamos a ponerlo con término inicial a sub 1, donde esto supuestamente es algo que nos dieron, ponele. Entonces el enésimo término va a estar dado por esta fórmula, a sub 1 más n menos 1 por d. En el caso anterior, nuestro término inicial era 5, pongan atrás en el video, y nuestro incremento, el cómo íbamos aumentando en la sucesión, era 7. Entonces por eso metíamos esos números. Entonces esta es la fórmula que me interesa. Entonces si por ejemplo el día de mañana, ahora yo les voy y les tiro la sucesión, que arranca en 11 y tiene un incremento de 3, tenemos esta sucesión, que ni la voy a armar los primeros términos, pero esto sigue para allá. Y les pregunto, denme una fórmula para el enésimo término de esta sucesión. Entonces ustedes van y me escriben, a sub n va a ser el término inicial, que es 11, más n menos 1, por el incremento, que es 3. Entonces esta va a ser la fórmula de nuestra sucesión, del enésimo término de nuestra sucesión. Si ustedes quieren calcular el término 100 de esta sucesión, a sub 100, lo meten en la fórmula. Me queda 11 más n menos 1, o sea 99, por 3. Y hacen esta cuenta y les da. Háganla ustedes, no la voy a hacer. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si nos tiran un ejercicio de esta pinta? Si nos dicen, tengo una sucesión aritmética
sucesión aritmética que tiene un incremento de 3, o sea, es una sucesión aritmética que va aumentando de a 3, y el término octavo es 28. Y el ejercicio es dar fórmula para enésimo término. Que es distinto como hacíamos antes, porque antes nos daban el incremento y el dato inicial, el primer término de la sucesión. Antes nos daban A1 y D, y uno ya tenía la fórmula. Acá me dieron otro número, me dieron A8. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros sabemos que la fórmula va a ser de la pinta A sub n igual A sub 1 más n menos 1 por 3. Lo que no sabemos es quién es A sub 1. Pero ¿qué nos dicen? Nos dicen nos dicen la información de A sub 8. O sea, sabemos que la fórmula de esta sucesión va a ser de esta pinta. No sabemos quién es este. Este es el que nos falta. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar quién es este número? Bueno, nos dan esta información. Entonces, usemos esta información en esta fórmula y a ver qué nos da. Nos va a dar una ecuación. Entonces, pongamos 8 acá. A sub 8, el término 8, según esta fórmula, va a ser A1 más 8 menos 1, o sea 7 por 3. Pero nos dicen que A8 da 28. Entonces podríamos reemplazar acá 28. Y ahí tenemos una ecuación. De esta ecuación podemos despejar el valor de A1. ¿Cómo hacemos? 7 por 3, ¿cuánto da? Me queda 28, es igual a A1 más 7 por 3, 14... 21 era. Creo que era 21. Sí, 21. 21. ¿Y entonces cuánto tiene que ser? A1 tiene que ser 7. Y entonces ahí ya está. Ahora que tenemos el A1, que tenemos nuestro término inicial, que lo sacamos de despejar una ecuación, ahora sí podemos meterlo en la formulita y ganamos. Entonces la respuesta sería A sub n es igual a el primer término, 7, más n menos 1 por 3. Esta es la fórmula para mi enésimo término. Entonces el truquito estuvo en agarrar esta ecuación, esta fórmula, de la cual no sabemos esto, y evaluarlo en la información que nos dan. A partir de ahí sacar una ecuación para nuestra incógnita. Nuestra incógnita es el término inicial. Voy a hacer otro con la misma idea, pero un poquito más sofisticado. Este es el último ejercicio que quiero hacer. Supónganse que nos dicen, tenemos una sucesión aritmética. Y nos dicen que el término 5 es 28, pongámosle, y el término octavo es... vamos a ponerle 30 y... El término noveno, vamos a ponerle 31. Sí, ya. Entonces la pregunta, si tenemos una sucesión aritmética cuyo quinto término es 28 y cuyo noveno término es 31, dar una fórmula para la sucesión aritmética. Eso es lo que nos pide el enunciado de este ejercicio. Y tenemos que hacer la misma idea de lo que hicimos antes. Acá nos están dando información. Entonces, nosotros sabemos que nuestra sucesión, como es una sucesión aritmética, va a estar dada por esta fórmula. El enésimo término se calcula a partir de esta formulita. Nos dicen que A sub 5 es 28. Según esta fórmula, A sub 5 va a ser A sub 1 más n menos 1 por d. Fíjense que estas dos van a ser nuestras incógnitas. Esta y esta. Estos son los numeritos que desconocemos.
lo que nos dijeron es A5 y A9. Nosotros queremos saber cuánto valen estos dos numeritos, A1 y D, para poder meterlos en esta formulita y tener nuestra fórmula para el enésimo término. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos, bueno, A5, según esta fórmula, ojo, me olvidé de reemplazar n por 5 acá. Acá iría 5. Según la formulita, porque es una sucesión aritmética, A sub 5 debería ser A1, o sea, el término inicial, más 5 menos 1, que ya le voy a poner 4, por D. O sea, voy a escribirlo mejor así. 4 por D. Y estas son nuestras incógnitas. Bien. Entonces lo único que hice fue agarrar la formulita y reemplazar la n por 5. Entonces me dice esto, que A5 es igual a 1 más 4 veces D. Pero nos dicen que A5 es 28, entonces escribámoslo. Entonces, fíjense que yo les dije que estos dos son incógnitas, y esto es una ecuación. Si tenemos dos incógnitas, como cuando tenemos la x y la y, necesitamos dos ecuaciones para poder resolver el sistema. Y ahí es donde vamos a ir a la siguiente cosa. A9 es igual a 31. Cuando nos dicen que A9 es igual a 31, vamos a esta formulita y reemplazamos n por 9. Entonces nos queda que A9 es igual a A1 más 8 por D. Pero A9 nos dicen que da 31. Entonces en vez de poner A9 vamos a poner 31 acá. Y acá tenemos la segunda ecuación. Entonces tenemos esta ecuación de acá y tenemos esta ecuación de acá. Tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Que ustedes saben resolver eso, lo aprendimos a principio de año. Entonces resolvemos este sistema de dos incógnitas y dos ecuaciones y ahí conseguimos A1 y D y por lo tanto la formulita para nuestro término enésimo. No sé si me va a alcanzar el espacio, voy a tener que borrar un par de cosas. Vamos a borrar esto. O sea, lo importante ahora es que tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, que lo voy a volver a copiar acá, que es 28 es igual a A1, que esta es una de nuestras incógnitas, más 4 veces D, que es la otra incógnita. Y la segunda ecuación que tenemos es que 31 es igual a sub 1 más 8 veces D. Este es nuestro sistemita de ecuaciones, donde estas serían las incógnitas. Serían el X e Y, digamos, que muchas veces usamos. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este sistemita? Justo yo recomiendo hacerlo por igualación, porque el A sub 1 va a estar súper fácil de despejar. Entonces, ¿cómo hacemos? Agarramos la primera ecuación y despejamos A sub 1. Me queda que 28 menos 4 veces D es igual a A sub 1. Entonces ahí despejé A sub 1, me quedó despejado. Y ahora hago lo mismo con esta. Paso el coso para allá, me queda 31 menos 8D es igual a sub 1. Y ahora hago igualación. Igualación. A ver cuántos minutos va esto. Está bien, 18 minutos. Bueno, igualación nos daba entonces que 28 menos 4 veces D es igual a 31 menos 8 veces D. Y resolvemos este sistemita. Voy a pasar el 8D para allá. Entonces me queda 8D menos 4D. Y del otro lado voy a poner 31 menos 28. Sí, está bien. Entonces resuelvo 8D menos 4D, esto es 4 veces D. Y 31 menos 28 da 3. Así que D es igual a 3 cuartos, mejor conocido como 0,75. Tucu. Bien, sacamos D. ¿Qué hacemos ahora? Vamos al otro sistemita y reemplazamos la D a cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazamos el valor de D y despejamos a 1. Así se resolvían sistemas, por si no se acuerdan. Entonces, qué sé yo, agarremos esta de acá, más fácil. Entonces me queda A sub 1, ¿cuánto da? Da 28 menos 4 veces D. ¿Qué cuánto es D? 3 cuartos.
Y hacemos esta cuenta. 4 por 3 cuartos da 3, 28 menos 3 da 25. Entonces acá tenemos a sub 1 es igual a 25. Y voilà, ahí tenemos toda la información que queríamos. Tenemos el primer término de la sucesión y tenemos el d, el incremento. ¿Cómo lo sacamos? A partir de armar un sistemita de ecuaciones y resolver el sistemita de ecuaciones. Entonces ahí tenemos nuestro a1 y nuestro d. Nos preguntan cuál es la fórmula del enésimo término. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar todo. Ya tenemos el término inicial y tenemos el incremento. El término enésimo va a ser el inicial, que es 25. Es raro que me haya dado 25. Ah, bueno, está bien, sí. Más n-1 por el incremento, 0,75. O 3 cuartos, depende si les gusta trabajar con fracciones o no. Y acá tienen la respuesta. Esa sería la respuesta del ejercicio. Fin, saben sucesiones aritméticas. Después a la vuelta del viaje veremos sucesiones geométricas. Que en vez de ir sumando vamos a ir multiplicando. Y esto va a tener más que ver con todo lo de la función exponencial, logaritmos y todas estas cosas que veníamos viendo.